En Uruguay está surgiendo una nueva ola gastronómica que nos lleva a una revolución silenciosa de lo que le llamo los alimentos olvidados, pero que en realidad son los alimentos autóctonos. El arazá, guayabo del país, los hongos silvestres, hierbas, yuyos, alimentos que podemos encontrar caminando en un entorno natural, pero no fácilmente por las góndolas del supermercado. He llegado a la conclusión de que somos muchos los obsesionados con la cocina. Parece que para descubrir una nueva receta, involucrarnos con la alimentación y trabajar en una determinada materia prima, tenemos que entrar de lleno con cuerpo y alma. No es una investigación a medias, es una entrega completa a la hora de desarrollar una receta, descubrir nuevas combinaciones de sabores, cuestionar lo que comemos y por qué. ¿Habrá una razón específica de donde brote tal fijación? En el invierno de 2020 viví en La Pedrera. Fue un invierno solitario y desértico. Cada tanto salíamos a explorar por diferentes bosques del territorio. Algo que nos sorprendía era que luego de las lluvias se asomaban hongos de eucaliptus al pie de los árboles. Nosotros quedábamos maravillados, aunque no tuviéramos idea de qué hacer con ellos. En ese año descubrí la magia de los hongos silvestres. Hasta ese momento, conocía los hongos que podía comprar en el súper, como shiitakes, champiñones, boletus. Pero al estar en contacto con un entorno natural, la diversidad era mayor y la recolección se convertía en una suerte de cacería. Cuando empecé a conocer a los vecinos de la zona, me di cuenta que muchos de ellos eran aficionados de los hongos. Aprendí que hacían conservas con los de eucalipto, que disecaban los de pino y salteaban los champiñones de campo. Un nuevo mundo se abrió frente a mis ojos y entonces empezamos a recolectar hongos en los pinares de Rocha, los limpiamos, los cocinamos, hacíamos pasteles, empanadas, conservas. Cada hongo que encontrábamos era como encontrar un tesorito en la tierra. El hecho de coincidir tiempo y espacio con el fungi hace que la recompensa sea mucho más sabrosa de lo que sería de haberlos elegido en un mercado. Parece que cuanto más nos vamos de las ciudades, más en contacto estamos con estos alimentos olvidados. Ni en góndola de supermercado ni en ferias de barrio podemos encontrarlos. Se requiere ser un avistador muy minucioso e investigar con precisión los puntos de la naturaleza donde se los puede encontrar. Somos un país de una mayoría de inmigrantes y por lo tanto los platos que el imaginario y el paladar uruguayo consume provienen mayormente de la alimentación de las poblaciones españolas e italianas. Más de una vez me he preguntado, ¿qué es lo que se comería en Uruguay si no hubiera tanta influencia europea? Sacando el asado, la milanesa y el chivito, ¿con qué nos quedamos los uruguayos? En otros países latinoamericanos, la cultura gastronómica y la influencia de los pueblos originarios están sumamente integrados al patrimonio cultural. El ceviche en Perú, las arepas venezolanas, el mole mexicano. Sin embargo, que en Uruguay los platos más comunes sean de raíces europeas hace que la identidad de nuestros pueblos se haya dejado en el pasado. Los alimentos olvidados pueden darnos una pista desde dónde comenzar. En estos últimos años, unos obsesivos de estos tesoros naturales se han empeñado en darles un nuevo reconocimiento, en escribir acerca de ellos, organizar convenciones, charlas, clases de cocina y explorar un nuevo mercado donde se reivindica los alimentos olvidados del Uruguay. Uno de ellos es Alejandro Sequeira, investigador de más de 20 años de los hongos de nuestro país y escritor de hongos del Uruguay, así como diseñador gráfico y editor gastronómico. Ale es un total colgado por los hongos y la gastronomía uruguaya. La otra referente de los alimentos olvidados es Laura Rosano. Ella es chef especializada en frutos nativos del Uruguay, ha escrito libros, talleres, charlas, conferencias y pertenece también al movimiento global Slow Food. Es cocinera también y mujer rural a la que admiro muchísimo. Tanto Alejandro Sequeira como Laura Rosano se han encargado de profundizar en los alimentos olvidados, para así resignificar la cultura uruguaya e integrarlo socialmente. Aún estamos en los comienzos de esta nueva revolución del movimiento Slow Food, de volver a los orígenes de nuestro plato, que cada vez va tomando más fuerza. Son las primeras etapas de un proceso donde el uruguayo tendrá que abrir su mente hacia nuevos sabores que nos llevan a conectar con los orígenes de nuestra tierra. No solo eso, sino que la recolección de estos alimentos nos empodera. Contar con información y conocimiento de nuestros alimentos autóctonos es una puerta hacia la soberanía alimentaria. Es decir,
liberarnos de la dependencia de conseguir nuestros alimentos en un solo lugar, en un mercado o en un súper. Cada persona puede hacerse cargo de su propia nutrición si conoce la procedencia de sus alimentos y más aún si puede elegir alimentos que crecen de una manera natural y en nuestro territorio. Los personajes que deciden llevar adelante esta revolución, como Alejandro y Laura, no descubrieron nada nuevo, sino que recuerdan lo que dejamos atrás. Y gracias a la información disponible que aportan a través de sus publicaciones, libros y, por qué no, sus obsesiones, son quienes llevan adelante, entre otros investigadores, la reivindicación de nuestra cultura culinaria en el Uruguay. ¿Por qué los hongos y los frutos nativos en este momento? Y bueno, en este momento, frutos nativos y hongos silvestres, habría que acotar, tiene mucho que ver con una reconexión con lo que es la recolección. Ahí parece un juego de palabras, pero tiene mucho que ver. En el sentido que es bueno exponer, por lo menos en mi punto de vista, poner en valor un alimento fundamental que tiene que ver con el patrimonio natural que tenemos en nuestro país, que lo estamos reconociendo, recuperando, porque no es un alimento que sea nuevo, por eso hablamos de recuperación. Hay una cuestión de una nueva mirada, de una reversión que tiene que ver también con mucho de lo que es una tendencia mundial de reconexión con la naturaleza. Hay una cuestión de péndulo, ¿no? En general, nos hemos alejado tanto de ciertos procesos naturales hacia una alimentación totalmente inventada, casi de laboratorio, que bueno, cuando hablamos de alimentos que parecen como de perogrullo, de que siempre estuvieron ahí, hablamos de recuperación, eso es muy loco, de tener que ir a buscarlos y conocerlos de nuevo. Y hongos y frutos tienen mucho que ver ahora acá con la amiga Laura Rosano, porque los dos, de alguna forma, vos decías, estáis obsesión, que te gustan las personas obsesionadas con ciertos temas, y yo creo que la obsesión es un tipo de energía que bien manejada es fundamental para llevar proyectos adelante. Yo pienso, por ejemplo, en la obsesión Laura Rosano, me viene una sonrisa en la cara, porque es esa buena obsesión de poder meter mucha energía, poner mucho empeño en investigar y llevar proyectos adelante, ¿no, Laura? Sí, es como en esa parte de reconexión, es como volver a esa cultura del salir a buscar, ¿no? El uruguayo siempre nos dijeron que éramos unos indígenas, recolectores y nómades. Y bueno, en el buen sentido de la palabra, el salir a recolectar frutos, hongos, yuyos, caracoles, es algo que lo hacemos todos. Todos vamos en turismo a juntar caracoles, algún mejillón, en la época del Viernes Santo, la marcela para el mate, ¿no? Como que los hongos de pino eucaliptus, que son los más conocidos. Es idiosincrasia muy uruguaya el salir a recolectar. Entonces es como una reconexión con el recolector que llevamos todos dentro. Sí, en este momento que estamos viviendo se ve como muy a flor de piel, ¿no? Esta nueva revolución que para mí ustedes son uno de los que están potenciando esto de alguna manera. Habrán otras personas también que lo están haciendo y reconocemos también su trabajo, pero ustedes específicamente con los frutos y con los hongos. Tal vez puedan ustedes relatar de cuándo empezó como a brotar esa suerte de obsesión sana y productiva de la que estamos hablando. O cuándo se dieron cuenta, o no sé, como un momento de clic, vieron una revelación de decir tipo, wow, sí, esto realmente hay que darle más atención, o el público uruguayo necesita reconectar con esto. Bueno, yo volví a Uruguay en el año 2006 con una idea muy fija. Yo soy media de las ideas fijas y de los planes en Excel y todas esas cosas. De investigar un poco más sobre los frutos nativos. Era como una misión que la traía ya pensada de hacía tiempo, de trabajar mucho con los frutos del bosque de Suecia, de Holanda, a nivel gastronómico, en restaurante.
Y lo que nos pasa a los cocineros es algo muy loco, que estás cocinando algo y estás pensando en otra cosa, ¿no? Tipo, estoy cocinando con esto, pero me lo imagino haciendo una receta parecida con otra cosa. Y es como algo que le pasa a la gran parte de los cocineros que nos gusta esto de estar creando todo el rato. Y cocinando con los frutos de allá, lo primero que te pones a pensar es, ¿qué fruta tenemos en Uruguay? Porque tiene que haber una fruta que nace en los montes como nacen acá en los bosques. Y yo me acordaba mucho del guayabo, que mi abuela siempre hablaba del guayabo, la guayaba que le decían más bien, y de la pitanga, que eran como frutos que estaban muy al alcance de la mano cuando éramos chicos, pero que por supuesto que tenían que haber muchos más. Habían algunos que creía que eran nativos y no lo eran, sino que eran exóticos que ya estaban muy impuestos en nuestra cultura alimentaria, como el quinoto, que mucha gente cree que el quinoto y el níspero son frutos nativos porque están muy arraigados a la cultura alimentaria, pero no lo son. Para paréntesis, ¿vos, Laura, creciste en el interior o acá No, Montevideo, en Montevideo? Ciudad. Sí, Pero pero porque te viste voy a decir, bueno, como tuviste capaz que una crianza más cercana a la naturaleza. No. Pero Montevideo barrio con abuelas que cocinan, plantan, y hasta tenía una abuela que tenía hasta gallinas en el patio, digo, esas cosas muy montevideanas que antes era así Montevideo y ahora no tanto, pero nosotros estamos en un país privilegiado, que estamos a media hora en pleno Montevideo de una zona rural, que es Montevideo Rural, que es el segundo productor de alimentos para todo el Uruguay. Digo, eso no sucede en otros países, que sí tenés que viajar al campo de muchas horas para encontrar o reconectar con lo que es la producción de alimentos. Nosotros a media hora de Montevideo estamos en Melilla, donde es el productor mayor de frutas para todo el Uruguay. Entonces, esa conexión con el campo, quizás ahora, en el año 2020, para los niños nuevos es un poco más, está más desconectado, pero Uruguay tiene esa conexión de villa todavía que está bueno, ¿no? Pueblo chico. Que esas cosas son al revés, son como una riqueza que tenemos que está bueno verlo. Y bueno, y con ese pensamiento de qué fruta teníamos, ¿no? Vine así con todas las ganas de investigar, de buscar, de leer, de juntarme con colegas y preguntar en qué estaban después de tanto tiempo en la gastronomía. Y llego y estaba el arándano a full. Uruguay, sí, en la época del arándano. Sí, re. Y bueno, yo venía con esto de pitanga, pitanga arasá, tipo, estás loca. Laura, vos siempre contracorriente. pero bueno, bien porfiada, seguí adelante y encontré algunos colegas que sí les interesó también y nos pusimos a hacer algunas cosas juntos, y en realidad así surgió el primer recetario, como demostrar que nuestros frutos nativos podían hacer cualquier receta, tipo postre, entrada, plato principal, trago, lo que quisieras. Y ahí te brotó como un fuego adentro de decir, y porque puedes seguir creando muchísimo, ¿no? Y tenés que trabajarlo mucho para que ese producto nuevo, entre comillas, que no es nuevo, pero es nuevo, se empieza a conocer, se empieza a utilizar. En ese momento también me volví productora de frutos nativos, entonces me junté con gente que estaba produciendo y era alargar un nuevo producto a mercado. Entonces tenés que trabajar mucho la educación, claro, y la promoción, y eso te lleva, estos 15 años, ¿no? 15 años. ¿Y han visto ustedes como un aumento, un crecimiento? Bueno, se ve, está como a la vista, ¿no? De todos, que por lo menos hace unos años vos hablabas a alguien de hongos fuera del súper y no entendían nada, o también de arasá, de guayaba, inclusive lo vi a principio de año, ¿no? Que crece por marzo, claro. Ahí empecé a ver en el puesto de feria, entonces es como, bueno, vamos arriba, esto estás teniendo un impacto, ¿no? Al final uno dice, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Que estás en un momento en tu carrera, entre comillas, en donde tenés como ese punto bajo donde decís, bueno, pero ¿para qué todo esto si le meto? Y a veces con nuestros ojos físicos no vemos el resultado, pero igual tenemos como esa llamita que recién te había dicho. A mí siempre, yo no, ¿sí? Yo al revés.
Digo, Ah, ok. no saben lo que se pierde. Ah, No, en serio, yo cuando creo en algo no me importa mucho bien. Bueno. para qué, sino lo seguís haciendo y creo que el Ale es Sí, son de esa cepa. Ah, de bueno, esa, está, yo sí. soy la insegura acá. Y y después me encanta decir, te lo dije. Ah. Viste que somos fan de la idea fija, ¿no? Sí, son muy fijos. A ver, hay que hacerle la carta natal Somos después. A ver. fans además de Ideafix. El perrito ¿se acuerdan de Asterix, del cómic famoso de Uderzo? Que justamente el nombre Ideafix viene de idea fija en francés. Ahí va. Eso hay mucha gente que no lo sabe. Él sufría cuando veía un árbol caer. Entonces no está mal tenerlo como emblema cuando justamente tenemos a veces tan en peligro el entorno natural, y el poner en valor viene mucho por ese lado también. Si la idea fija es poner en valor lo que es nuestro y nos identifica, bueno, bien vale ser porfiado, ¿no? Como dice Laura. Pero tenés razón vos, Thais, que en realidad hoy vemos más productos a partir de, bueno, de toda una, que no solamente depende de nosotros, de un gran colectivo que genera mucho interés, todo el tema de la divulgación. Yo soy un fanático de la divulgación. Me parece que el conocimiento en cajón o el conocimiento guardado, el conocimiento no compartido, no hace su labor. Lo fundamental es armar equipos, trabajar de forma multidisciplinaria y que ese conocimiento sea popularizado. La alegría que causa ver en un supermercado, en un lugar, en una verdulería de barrio, por ejemplo, guayabo del país, ver otros productos, ver hongos de distintos tipos. Estábamos acostumbrados a ver 1 o 2 tipos de hongos. Hoy en algunos lugares vemos más hongos de los que conocíamos, y es por la labor de divulgación. Es porque hay más interés, y ese interés tiene que ser acompañado con investigación. Por eso cuando Laura comenzó, yo recuerdo tu primer recetario, Laura, que incluso es un material que está a disposición en redes, se puede bajar el primer recetario y tenerlo ahí, estudiarlo, probarlo. Generó un buen gran impacto en cuanto a conocimiento de los frutos nativos, que sigue. Cuando yo hoy hablaba de lo multidisciplinario, nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, con especialistas en botánica. Voy a nombrar a Andrés González, que fue un gran asesor incluso en nuestro último libro. Hace poco él publicaba en redes que había descubierto en islas del río Uruguay una nueva especie de pasiflora, o sea, del grupo de plantas de los murucuyás, que hasta este momento tenemos 5 nativos, se agrega un 6º, y cada vez que se encuentra el conocimiento, que se descubre un tipo de especie que puede tener un impacto a nivel gastronómico o de la identidad en el momento de cocinarlo, es un gran avance, se suma a este esfuerzo, a esta porfiadez, si es que existe la palabra, por generar identidad a partir de lo que nos rodea. Entonces es algo que no es que sea estatutario, que sea fijo, sigue creciendo, se sigue investigando, y eso se incorpora a una labor que ya viene de hace tiempo. Sí, también lo vemos como una forma de ser independientes, en el sentido de que vamos al monte y juntamos hongos, juntamos frutos, juntamos medicina, ¿no? Esto de la parte medicinal es sumamente importante, que el uruguayo siempre se hacía un tecito para todos, para el estómago, para el dolor de cabeza. Teníamos esa cultura muy popular, medicinal y alimentaria, que se perdió muchísimo, y es una forma de recuperarla. También forma parte de esa independencia. Los dos somos como muy defensores del medio ambiente y de todo lo que es el patrimonio cultural, alimentario, y la mejor forma es que sea lo más popular posible, que llegue a todo el mundo, que esté al alcance de la mano y que se pueda compartir. Ninguna sabiduría es sabiduría cuando vos la tenés guardada, sino cuanto más la compartís, cuando hacemos los talleres, cuando hablamos con la gente, aprendés muchísimo. Vos das lo que aprendiste, lo que sabés, pero lo que recibiste es un montón, porque todo el mundo sabe algo. Entonces, esa es la forma de poder investigar un fruto, un hongo, una hierba en nuestra área, ¿no? En otras áreas también es igual. Pero es de esa forma, compartiéndolo y abriéndolo lo más posible, y que sea de la forma más entendible posible también. Yo lo hago con los niños en las escuelas públicas, y me parece que es la forma de ir poniendo tu semillita del cambio, ¿no? Porque estamos en un momento de que las redes son muy beneficiosas a veces, y a veces no, porque los mensajes a veces son muy errados, y entonces el salir un poco al campo con los gurises, en mostrar que podés ir caminando y probando hojitas, oliendo, guardando,
conectando con la naturaleza, sacándose los zapatos, pisando el pasto, bajar un poco a tierra, pero de verdad, a tierra de tierra firme, nos hace ser mejores seres humanos, ¿no? Tenemos que empezar a mirar para el costado y ver dónde vivimos y en qué podemos colaborar. Porque esa es la forma, no es solamente sacar y buscar el beneficio, sino que cómo colaboramos, desde qué punto podemos colaborar. Porque es muy fácil protestar, el uruguayo es re protestón y súper negativo en algunos momentos. Entonces, bueno, pero vos podés aportar de algún lado, de alguna forma. Y yo creo que mi aporte, y lo siento y me siento feliz en ese aporte, es desde ese lado, ¿no? En esa conexión con la naturaleza y con la infancia. Y en los talleres que hicimos el año pasado, primigenios, que fue en la chacra de Laura, en la chacra Riviera Pitá, fue una experiencia maravillosa, porque al juntar las temáticas pudimos llevar a la gente al campo, que pudieran ver, por ejemplo, los frutos nativos, degustarlos, ver el árbol, reconocer la especie, y al mismo tiempo en la propia caminata íbamos descubriendo hongos, por ejemplo. Entonces fue un intercambio brutal, fue donde descubrimos que en realidad ese eje que decía Laura, de ese impulso, esa pulsión por la recolección, por encontrar la comida ahí que nos rodea, de alguna forma en el transcurso del desarrollo de la cultura urbana y obviamente con la gran fuerza de lo que es la industria alimentaria, mostrándonos que solo la comida válida es la que se puede vender con una etiqueta, hay una cuestión de irreverencia muy sana en el tema de buscar tu alimento. Total. Y de procesarlo. Te da una independencia. Son todas palabras que, wow, decís qué grandes que quedan, sí. Pero es independencia, es identidad, es irreverencia para poder defender lo nuestro. Entonces, cuando juntás esos conceptos, o sea, las palabras son vehículos de esos conceptos, realmente tienen que ver con eso que decís vos de revolución. La revolución está ahí. La revolución es la que haces con convencimiento que vos estás apostando a algo que hace bien para muchos. Entonces, esa reconexión con la naturaleza, fíjate que hay psicólogos que hablan de biofilia, ¿no? Un concepto que es lo bueno que nos da el estar en contacto con el entorno natural, del cual nos hemos alejado paulatinamente por el crecimiento de las grandes ciudades. Yo leía textos, por ejemplo, donde hay en las grandes urbes hay problemas con carencia de contacto natural. Se menoscaba la biofilia y uno va perdiendo la salud en general por esa ausencia y carencia de conocimiento. En algún momento se hablaba de niños, por ejemplo, en el interior que nunca habían conocido el mar o que no tenían posibilidades de ir y ver la costa. Hoy pensamos que, por ejemplo, en las ciudades hay personas o niños que no conocen, por ejemplo, un monte verdadero, un monte nativo, un monte de los que forma gran parte de los, por ejemplo, que rodean el monte de los arroyos y cursos de aguas del país, que son tan importantes en la entidad de nuestro paisaje. Falta eso. Entonces, todas estas tareas, y mucho más con lo que tiene que ver con la alimentación o la medicina, fíjate que ahí también hay una gran incongruencia. Los medicamentos más importantes provienen del mundo natural. Y eso lo sabe la industria farmacológica. Y sin embargo hemos perdido conexión a identificar cuáles son las fuentes de esas sustancias medicinales. En los hongos es increíble. En Uruguay, por ejemplo, con la investigación de los últimos 10 años, yo hace casi 20 que estudio hongos silvestres en Uruguay, tenemos casi todas de las especies medicinales más importantes del mundo en nuestro país. Lo único que no eran conocidas o no se sabía que estaban. Y eso es increíble. Poder tener en Uruguay, por ejemplo, especies asociadas a lo que es el llamado reishi, u hongo, el rey de los hongos medicinales. Tenemos reishis nativos, tenemos ganodermas nativos asociados a coronillas y arueras. Te hace abrir los ojos, es decir, tenemos ahí una medicina muy potente, capaz de combatir cáncer, capaz de combatir y elevar el sistema inmunológico, y todo es una fuente natural de nuestros montes. Y en Uruguay además, no sé, capaz que nosotros como sociedad siempre estamos mirando a los costados, ¿no? Como lo que está haciendo Brasil, lo que está en Argentina, y que son países tan grandes, que tienen esto, que tienen los cocos, las papayas, y como que nos alejamos un montón, ¿no? O por lo menos olvidamos un poco de esa esencia que está acá, que hay muchísima riqueza y que un poco reflexionando yo el otro día,
y me hice esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros comeríamos si nos tiran acá, ¿no? En el territorio uruguayo, precolombino, bueno, precolonización, ¿no? ¿Qué es lo que ocurriría, ¿no? Entonces, fue cuando se me ocurrió pensar en ustedes, porque dije, bueno, ellos seguramente tengan bastante conocimientos y herramientas, ¿no? Para poder sobrevivir ante un terreno en donde ha sido tan colonizado en la cultura gastronómica que hay acá en Uruguay, donde, bueno, la milanesa viene de Italia y la pasta viene de Italia también, y que de España la tortilla y esto y lo otro, que perdimos un poco lo autóctono que hay acá, por lo menos al incorporar frutos o materia prima. No estoy hablando ni siquiera de platos compuestos, que eso ya sería aún más elaborado, ¿no? Pero utilizar materia prima de acá, la mayoría de veces son semillas o árboles, plantas que se traen de afuera. Entonces, creo que bueno, no sé, el otro día estábamos hablando con vos, Ale, ¿no? De cuál es, a ver, quiero que cuentes, porque para mí fue también una revelación bien linda, la única preparación indígena que sigue vigente, ¿no? Y cambiando a través del tiempo. Sí, yo te había comentado, No. te había contado, está bien, está perfecto, había comentado que el mate, que la infusión de yerba mate es uno de los pocos legados indígenas que tenemos los uruguayos, habiendo exterminado gran parte de la cultura indígena del país, pero el mate como infusión, que está tan instaurado entre todos nosotros, es uno de los pocos legados que sigue evolucionando. No solamente está, sino que seguimos pensando en su recipiente, seguimos diseñando el tipo de bombillas, la planta sigue siendo la planta. Y vos sigue escribiste siendo un libro de mates también. Exactamente. Cuando entré al tema en realidad hice como un gag, una experiencia cultural con el libro, porque se llama el libro de los 1001 mates, y me puse a dibujar más de 1000 mates, o más de 1001. El título es un poco un juego es decir, ¿por qué no? ¿Por qué lo nuestro no da para tanto? ¿No? Veíamos los libros de 1001 películas que no puede dejar de ver antes de morir. Bueno, está, 1001 mates dibujados con referencias culturales. Pero bueno, tuve la oportunidad fascinante en ese momento de incluir información importante que pensaba sobre alguien que no conoce lo que es la tradición de tomar el mate. Entonces hay un capítulo dedicado a cómo se prepara, bueno, toda la cultura que genera el mate en sí. Pude hablar con Javier Rica, que es un gran especialista uruguayo. Pude en aquel momento hablar con Daniel Vidart, padre de antropología, junto a Renzo Pi en Uruguay. Y discutíamos justamente el valor identitario, porque hasta la forma de tomar el mate es distinta que, por ejemplo, que la de los argentinos. O sea, el mate obviamente tiene un origen guaraní en la región, pero es distinto al tereré que se toma en Mato Grosso en Brasil, que se toma frío como el paraguayo. Es distinto el tema del termo y portar el mate a la hora de que somos uruguayos y conquistamos la calle tomando mate en todos los parques. Yo a veces digo, desafío a cualquier persona que mire una reunión de uruguayos al aire libre y no ve a alguien tomando mate. Es muy, muy difícil porque está sumamente instaurado. Y sí, y su origen es indígena. Y la yerba mate, o sea, Iles paraguariensis, esa planta que tanto nos da, nos marca fuertemente como identidad. Hay otros países que también lo toman, pero de la forma que lo hacemos los uruguayos es muy identitaria. Y eso es importante también, porque a veces pensamos que la identidad está solamente radicada en el tipo de ingrediente. Pero creemos, por ser una sociedad más acriollada, ¿no? Con mucha inmigración, con una evolución a partir de esas fuentes de distintas culturas, la forma de hacer las cosas en uruguayas también es identidad. Es algo que se construye. Entonces no es lo mismo como hagamos incluso una pasta en Uruguay a cómo se puede hacer en Italia, en lugares de origen, etcétera. O sea, hay una forma de hacer las cosas. El asado propiamente dicho, deberíamos preguntarle bien a Gustavo Laborde, pero él ya tiene mucho desarrollado en cuanto a eso. La forma de hacerlo también es identidad. Y sin embargo, asado se hace en Argentina y en otros lados también, con sus propios y matices. Y el otro día hablábamos contigo también, no sé si recordás, que hablando de las recetas, decíamos qué importantes son los tips, los consejos, y eso apunta a la forma. O sea, no es solamente la lista de ingredientes y algunas formas de preparación básicas, sino que el traspaso cultural de cómo se hace
que es lo que genera el nexo a veces de los recetarios familiares. En esos recetarios antiguos que tenemos escrito a mano, a veces lo más importante no estaba en las cantidades, estaba en las acotaciones al margen o en esa letra apuntada con el consejo fundamental para que esa receta llegara a buen puerto. Bueno, y ahí tenemos cultura e identidad, en esa anotación. Sí, pero yo también escuchando eso, ¿no? Pensaba que también es lo que nos transmitieron, ¿no? Con esto que hablábamos al principio. El uruguayo, los primeros uruguayos, ¿no? Los indígenas, eran nómades y no plantaban, no se quedaban en un lugar. Y no es cierto, ¿no? Porque eso es también el desprestigio y como que nosotros no teníamos una cultura antes de que llegaran los españoles o los italianos o los suizos o los que vinieron. Y nos damos cuenta porque tuve la suerte de participar en un proyecto que no lo pudimos llevar a término, pero que en cualquier momento se va a culminar, que es sobre los cerritos de Indias, ¿no? Lo que se encontró como materia orgánica con unas pruebas de carbono de qué era lo que comían los indígenas en la época, ¿no? Y se encontraron cosechas y se encontraron semillas y se encontró muchos alimentos. Entonces no éramos nómades que solamente cosechábamos y seguíamos caminando, sino que los indígenas uruguayos plantaban y se instalaban en lugares. Y ahí se encontraron, bueno, aparte de los coquitos de Butiá, ¿no? Como que es un gran símbolo, que se encuentran también las piedras donde rompían los cocos, los rompecocos para comer la pepita del Butiá. Se encontraron achiras, se encontraron caraguatás, muchos yuyos, o buenesas, como le decimos con el ale, que están en el campo y que se comían antes y que se dejaron de comer. Y que son un muy buen alimento y que están al alcance de la mano. Esto de tener las cosas al alcance de la mano, pero tener un montón de gente que no lo sabe que existe, es parte de este sistema que nos rodea. Este sistema de que necesitamos del supermercado, necesitamos de la farmacia para sobrevivir. Entonces, cuanto más podamos llevar adelante y democratizar la sabiduría y el desmistificar esto de cocinar, plantar, cultivar, cosechar, nos va a hacer más libres. Y así eran nuestros indígenas, eran libres y si pintaba plantar y esperar la cosecha del maíz, intercambiarla por yerba mate, que era el gran intercambio que tenían nuestros indígenas del sur con los hermanos guaraníes del norte, el intercambio de yerba mate, que entre la yerba y el maíz eran como la moneda más importante de cambio, no necesitábamos más. Y tenemos que empezar a desmitificar esto del tener más y el poseer más porque con poco podemos ser muy felices, digo, y no es de hippie esto, ¿no? Digo, esto de brindar conocimiento y de saber cómo plantar una huerta urbana, de compartir una huerta urbana, de tener árboles en el parque que podamos cosechar. En el Parque Rodó estábamos hablando ahora que hay muchos árboles nativos con fruta, que la gente no la entiende, se cae la fruta y la podés comer de ahí porque estás en un parque donde no hay tanta contaminación por los árboles, por los autos, y la podés cosechar y la podés comer. Pero lo que pasa es que falta conocimiento. La gente no sabe si se come o no se come. No, ¿verdad? Entonces, y da miedo también, ¿no? Claro, hay mucho miedo ese también es el miedo. Con envenenarse. Claro, y con los hongos pasa lo mismo. Sí, y también. hongos que no se coman, son muy pocos. La mayoría se comen, entonces es eso, ¿no? Es ese miedo que te meten para que vos vayas a comprar al supermercado, porque lo que viene en caja es buenísimo, y lo que viene en caja nos está matando, porque lo que viene en caja tiene montones de cosas que no son naturales, que tienen... Yo le digo a los gurises, bueno, vamos a leer una etiqueta. ¿Cuántos ingredientes tiene este alimento? 20, ponele. La mayoría no los conocemos porque es X28, ni nombre tiene. Vamos a hacer el mismo alimento casero. ¿Cuántos ingredientes usamos? 5. Bueno, ¿qué pasó acá? Nos sobran 15 ingredientes, ¿no? y es eso, ¿no? Es empezar a sacarle el miedo y la mística a algo que no la tiene. Qué ironía, ¿no? Es una ironía tremenda. El hecho de que lo envasado, que es lo que más nos promueven, es lo que nos envenena, y lo que está libre es lo que es nuestra medicina. Entonces, no sé, me parece muy loco cómo funciona muchas veces, ¿no? El sistema en general, que bueno, no es para pelearse ni nada. No. Es como simplemente saber las reglas del juego, ¿no? A lo que uno se está enfrentando y a partir de eso, un poco ser los Neo, ¿no? Hago referencia acá de Matrix. El conocimiento tiene que ser
más democrático y más popular. Esto se tiene que enseñar en la escuela. Digo, mis hijos, los grandes se criaron en Suecia y en Holanda, y allá salíamos a juntar hongos, a juntar frutos, y eso se tendría que hacer acá. Tiene una cultura mucho más instaurada, ¿no? O sea, vos cuando estabas viendo allá, dijiste, ¿cómo es que acá no pasa esto, no? Y que tenemos mucho más naturaleza que ellos, eso es lo peor. Qué loco. Claro, nosotros tenemos mucha más naturaleza, estamos muy cerca de la naturaleza, estamos a media hora del campo y no lo hacemos. Digo, yo que trabajo en Jaure, estoy a 2 pasos de la naturaleza, ¿no? Es eso. Sí, muchas veces en las redes, por ejemplo, que en la gente interesada con los hongos, la típica pregunta es ¿se come o no se come? La foto con la pregunta. Bueno, por suerte existen estas redes, existe esa conexión, pero muchas veces se sorprenden, incluso especialistas extranjeros, de que muestro fotos de hongos comestibles, algunos de los más ricos del mundo, y estamos hablando de parques de la ciudad, lugares muy cercanos a donde estamos nosotros ahora, y estamos viendo especies que son realmente una delicia. Hace no mucho tiempo pudimos encontrar poblaciones muy grandes de porcini criollo, de Boletus edulis, el famoso porcini de origen europeo, pero asilvestrado desde hace mucho tiempo en Uruguay, que no se sabía que existía. Hay veces que el tema del peso académico, de las investigaciones, de lo publicado y lo no publicado, a veces es más fuerte que la propia observación natural, a tal punto que hay veces vemos especies y decimos, no puede ser, porque esto se dice que no está acá. Y los últimos años lo que nos ha enseñado que las salidas de campo, que la observación, que la investigación nos muestra que tenemos una diversidad, una biodiversidad impresionante, y que ese es nuestro gran patrimonio natural que debemos primero estudiar, clasificar, entender, y eso da paso enseguida a proteger y a conocer sus bondades. Entonces eso nos parece como un paso fundamental, que en todo lo que hacemos, por ejemplo con Laura, en este caso particular de los talleres, del libro propiamente dicho, es justamente apunta a eso, ¿no? A brindar ese conocimiento y a contagiar el hecho de la contemplación y la observación. No es lo mismo mirar que contemplar. Mirar, estamos pasando la vista continuamente por todos lados, pero muchas veces nos perdemos de hacer foco en integrar lo que vemos, en dejar que eso, de poder entenderlo, comprenderlo, saber de qué estamos hablando. Y, por ejemplo, con los talleres del gusto que hace Laura en las escuelas, en donde les da a probar a los niños, les explica cuál es ese fruto. Cuando tenemos posibilidad en los talleres, obviamente integramos también los hongos, y se generan caras de sorpresa. Yo vi niños totalmente fascinados comiendo guayabo del país. Un fruto, por ejemplo, que si bien los uruguayos no le dábamos bola mucho tiempo atrás, esos árboles uruguayos fueron llevados a distintos países, por ejemplo Nueva Zelanda, y terminó siendo uno de los primeros productores mundiales de los guayabos de nuestro país. Mejorados, trabajados en agricultura, pero digo, ¿a qué punto es que debemos proteger lo nuestro y en verles el valor, como decías vos, que muchas veces miramos hacia afuera, de que se vuelven industrias en otros lados? Entonces, cuando en los talleres escolares, en los espacios de ciencia, se plantean estas dinámicas, y vos vas a una escuela y ves en las fotos que recopilan los estudiantes partes del recetario de Laura, o ves los hongos con su descripción, y ves las salidas que hacen los maestres cada vez más con más conocimiento de que los rodea, a vos te da mucha felicidad, porque decís, bueno, esto abre más puertas. Sí, está pasando. Está pasando la revolución. Bueno, gracias por venir acá y por también hacer lo que hacen, por seguir también esa llamita interna y no dudar y estar fijos también con esa idea. Así que bueno, gracias por venir. Gracias a vos.